Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, llegamos ya a el Jueves Santo. La Semana Santa avanza y vamos a naturalmente meditar hoy sobre el misterio de la Eucaristía y del sacerdocio. Pero como ya sabemos que en la Iglesia la Eucaristía también se celebra especialmente, tiene su día en el Corpus Christi, pensaba que hoy podríamos centrarnos en el servicio sacerdotal, en la institución del sacerdocio como ha querido Jesús, que nos escucha desde el sagrario, del que hoy podemos además tener las puertas abiertas para estar como de alguna manera más cerca de Él. Instituyó el sacerdocio para que haya unos hombres listos para servir. Y sabemos que nuestro Padre nos sugería, nos animaba, nos indicaba que nuestra vocación tenemos que tener alma sacerdotal. Tenemos que procurar todos vibrar con el corazón de Jesús, estar listos para servir siempre a los demás, del primero al último. Alma sacerdotal, ya sabemos, además la conjugaba con otra expresión y mentalidad laical. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, cuando ha llegado la hora, digamos así, San Juan introduce diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya sabemos además, porque hemos escuchado muchas veces, que este es el sitio del Evangelio en el que los sinópticos traen la institución de la Eucaristía, que efectivamente es la contracara o el otro modo de mostrarnos del Señor hasta qué punto nos quiere servir. Nos sirve hasta el punto de anonadarse, de esconderse en la prisión del sagrario, de ser nuestro alimento. El servicio más necesario de todos los seres humanos es el alimento. Es el alimento, es el cariño y es la limpieza. Es lo primero que le da una madre a su hijo, una madre y un padre, en la cultura de hoy también, a un hijo que nace. La madre lo alimenta con el fruto de su pecho, con lo que sale de ella misma, se entrega del todo. También lo limpia, lo higieniza, está atenta y le da cariño, lo besa, lo cuida. En la Eucaristía el Señor, como sabemos, cada vez que lo recibimos nos purifica, nos limpia, naturalmente nos alimenta con su fortaleza, con su gracia, nos hace participar del modo más excelso de su divinidad, nos diviniza y por supuesto nos llena de su amor, porque el Señor es amor. Y como decíamos recién, la otra cara, el otro modo de mostrarnos al Señor tanto amor es el servicio. Es lo que San Juan relata. Los amó hasta el fin. Entonces, por eso, durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos
y que él había venido de Dios y volvía a Dios. Es como una introducción solemne, como para que nos quede claro que lo que va a relatar ahora Juan no es algo, bueno, una cosa más. Ninguna de las cosas que relata el Evangelio es una cosa más. Pero esto es central, es nuclear en todo lo que hizo Jesús. Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Echó luego agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Este gesto es un gesto inédito. Es un gesto inédito en todo el tiempo y en todo lugar. Pero para ellos es mucho más inédito. Porque en ese tiempo en realidad estaban acostumbrados a ver que a algunas personas se les lavaba los pies. ¿A quiénes se les lavaba los pies? Aquellos que eran como Jesús. Aquellos que tenían una autoridad, una sabiduría, una razón muy importante por la cual los demás juzgaban que lo natural y lo propio era lavarle los pies, reconocerles quién eran. Por eso, aunque a veces nos tomamos un poco, bueno, por ahí cree el ladrón que todos son de su condición, pero a veces yo cuando llega el relato que viene a continuación, que es que Pedro se niega, uno dice, bueno, este Pedro siempre tan ¿cómo se dice?, atropellado, que no piensa bien las cosas y entonces le dice lo primero que viene a la cabeza, ojo. Pedro, en este caso por lo menos, me está diciendo lo primero que le viene a la cabeza, es el que tiene la audacia de decir lo que todos estaban pensando, porque lo que estaba sucediendo era completamente disruptivo. Jesús no podía lavarle los pies a ellos. Ellos eran los que tendrían que lavarle los pies a diario a Jesús. Y que naturalmente Jesús no se los habría permitido nunca, se ve o uno puede inferir. Pero que ahora encima a él se le ocurriera estar lavando los pies a ellos, que eran sus discípulos, que eran los que estaban aprendiendo todo de él, los que ellos le debían todo a Jesús. Está muy bien Pedro en esta oportunidad. Por ahí alguno pensará, bueno, exageró un poco, pero yo creo que no. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Esta pregunta, insisto, es la que expresa lo que no podía suceder, que Jesús le lave los pies a él. De hecho, Jesús no le niega, sino que le dice, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Pero Pedro insistió en que jamás lavaría los pies, y Jesús le respondió, si yo no te lavo los pies, no podrás compartir mi suerte. Bueno, ya sabemos que ahí Pedro, por ahí sí, se excede y le dice no solo los pies, sino también la cabeza, porque en su amor también es bueno, ¿no? Le dice, yo quiero compartir todo con vos. Y entonces si ya decís, no, bueno, tranquilo, Pedro, muy bien. Pero quedémonos enfocados en lo que hace Jesús. Jesús nos muestra todo su amor y nos dice, el amor implica el servicio. Jesús que es autoridad, Jesús que es la sabiduría, Jesús que nosotros bien lo sabemos es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por quien han sido hechas todas las cosas, se despoja de sus vestiduras, se despoja de toda esa dignidad, así como ya al asumir la naturaleza humana, todo un Dios se había despojado de su divinidad, ¿verdad? Pero es que el Señor no, parece como que no tuviera límites en su deseo de demostrarnos su amor y de humillarse y de hacerse nada por nosotros.
Por eso es que si pensamos en el sacerdocio, en esta alma sacerdotal que todos tenemos que procurar vivir y ganar en casa, crecer en ella para servir, para imitar a Jesús, nos tenemos que preguntar con frecuencia cuánto estamos dispuestos a servir, cuánto vamos haciendo que nos atraiga el servicio, el desaparecer. El sacerdote debe servir. Nosotros hemos sido bautizados, participamos del sacerdocio real, debemos servir. Debemos servir con nuestra cercanía, con nuestra mirada comprensiva o con nuestra mirada cariñosa y con nuestra comprensión, con el estar siempre para los demás, el tener el tiempo. Mi tiempo no es mi tiempo, es el tiempo de los demás. Perdón, Señor, cuando a veces me escabullo. En España me parece que dicen me escaqueo. Me filtro por otro lado porque por acá viene trabajo o por acá llega alguien que necesita mi atención, que me va a robar mi tiempo. No me va a robar nada porque mi tiempo no es mío, mi tiempo es de Él. Bueno, preguntémonos si realmente vivimos así, si la disposición de nuestro corazón y lo que le transmitimos a nuestros hermanos en los medios de formación es que hay que trabajar esto a diario, porque no es fácil, ya lo sabemos. No es tan sencillo vivir para los demás y que cualquiera que llega en cualquier momento, menos en el mundo en el que estamos, en el que a todos las exigencias profesionales nos tironean, nos ponen en un lugar cada vez más complicado. Y entonces es bueno que sintamos que tenemos que hacer pinitos para darnos a los demás. Pero bueno, eso es a lo que hemos sido llamados, a una vida de entrega, especialmente los numerarios que estamos acá haciendo nuestra oración. Tenemos que volvernos a cuestionar. Insisto, el alma sacerdotal es una parte esencial del espíritu de la obra para todos. Pero bueno, ya sabés, en la carta que nos escribió el Padre el 28 de octubre del año pasado, en donde habla de la entrega, el modo de entrega de cada uno, al hablar de la entrega de los numerarios, titula una de las partes en las que está hablando de eso, un corazón disponible. Y dice, la disponibilidad de los numerarios para servir a los demás consiste en una auténtica disponibilidad del corazón, la libertad efectiva de vivir solo para Dios y por Él para los demás, unida a la voluntad de ocuparse de las tareas que en la obra se necesiten y que sobre todo es sostener a todos, a nuestros hermanos, a los que nos toca en el centro donde estamos, a veces incluso con la disponibilidad de ir un poco a otro lado porque hace falta y volver a empezar. Qué bueno, Señor, que nos ayudás con tu gracia a tener un corazón cada vez más libre para darnos como vos te diste. Te pedimos que nos ayudes a mantener este corazón entregado, esta ilusión por servir, este deseo de imitarte por el celibato también en esto y de transmitir este espíritu para que todos lo vivamos y todos lo así vivifiquemos a nuestros hermanos en la iglesia, a los creyentes y al mundo entero. El servicio, que es algo que además se da en todas las culturas. Hay culturas no cristianas donde naturalmente
la gente sabe servir y mucho, y por ese servicio también se unirán a Cristo. Y es muy posible que por el servicio, aunque no sean explícitamente creyentes en nuestro Señor, sea lo que los una a nuestro Señor y los termine llevando al cielo, ¿verdad? Porque de haber conocido a Cristo, lo habrían aceptado y lo demuestran en que saben servir. Pero bueno, nosotros que te conocemos, Jesús, que seamos cada vez más finos, cada vez más delicados, cada vez más entregados. Hay una cuestión, de todas maneras, que es especialmente importante meditar, que es que Jesús le lava los pies a los apóstoles, que son justamente los 12 a los que les iba a dar la misión concreta o específica del gobierno. Y entonces también está bueno cómo al final del lavado de los pies, Él les dice que así deben hacer ellos. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes también deben darse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Y acota, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. El servicio se contrapone al poder. Sin embargo, el Señor les da el poder a los mismos a los que les explica que tienen que servir. Jesús trae a la tierra una lógica diferente. Señor, que siempre queramos servir y que nunca caigamos en lo que todo aquel que tiene cierto poder puede caer, que es en el que ya no tiene que servir, sino que puede aprovecharse o se aprovecha de su situación. Naturalmente que esto no suele suceder de un modo así, por lo menos entre los cristianos, tan explícito, tan brutal. Pero bien sabemos que en la historia de la Iglesia se ha dado muchas veces el abuso del poder, que es el abuso más terrible. Todo abuso es una barbaridad, ¿verdad? Pero el abuso del poder, por ser algo tan sensible, es lo peor de todo. ¿Y cómo puede darse el abuso del poder? Bueno, ya sabemos, en la Iglesia hasta se ha mezclado el poder temporal con el poder eclesiástico. Y uno podría pensar que hay cosas que no le corresponden y que le corresponden a otros. Y podría encargar asuntos o empezar a tener una actitud. Por eso es que le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a mantener el espíritu de servicio. Ayúdanos a que nunca nos creamos nadie por el hecho de que hace un tiempo escuchaba, en concreto tal vez así, dicho de este modo va a ser más fácil de entender lo que quiero decir, a uno que decía que en cierto modo podría ser que en la obra hayamos cometido un error importante en el modo en que se dieron las cosas, no porque esto sea lo que queríamos hacer, pero que nuestro Padre, que de alguna manera, como te acordás, era anticlerical rabioso, decía, ¿no? Como también el Papa habla mucho del anticlericalismo, porque el clericalismo, ¿qué es? Es la deformación del servicio, y es la Iglesia que se pone por encima de los demás, la Iglesia en cuanto a autoridad, a las autoridades de la Iglesia, y se aprovechan o dan órdenes en vez de servir. Y entonces nuestro Padre era anticlerical, nuestro Padre nos enseñó que todos estamos al mismo nivel, que todos tenemos que hacer la Iglesia, que todos tenemos que servir, que
que los laicos no están para servir a los sacerdotes. Y podría pasar, o podríamos ver un poco, que tal vez hemos reemplazado en la obra, decía yo me atrevo a repetirlo porque en parte comparto bastante de lo que decía, el clericalismo de los sacerdotes por el clericalismo de los numerarios. Y entonces, como si todos en la obra tuvieran que mirar a los numerarios, porque los numerarios son los que dicen lo que hay que hacer. Y alguno te diría, no solo a los numerarios, sino también a los directores. Bueno, no se trata aquí. Pero tenemos que hacer examen y ver si no tenemos que luchar un poquito contra una cultura que podría estar por este lado, de que están todos mirando a ver qué decimos nosotros, o qué dicen los numerarios, o incluso qué dicen los directores, y estar medio a la expectativa. Y los directores, cuando pasan este tipo de cosas, no es que lo haga por maldad a nadie, pero bueno, si todo el mundo espera, entonces el otro dice. Y en cuanto dice, un poco también deja de ir por delante en el servicio. Hagamos examen y pensemos cuánto fomentamos la iniciativa y la responsabilidad de los demás. Cuánto espacio y cuánto lugar le damos a la hora de organizar las actividades. Cuánto los involucramos para que sean ellos los que asuman la responsabilidad con su libertad, porque después van a ser los que también tienen que poner ahí el pellejo y el tiempo, a la par que nosotros o que todos. Pero no debería nunca suceder que los demás estuvieran esperando a ver si fulanito, que es el que siempre dijo, bueno, si hubiera siempre alguien que dijo, ya estaríamos un poco mal. Todos tenemos que decir, todos somos igualmente responsables, todos tenemos la obra en nuestras manos. Si todos tenemos alma sacerdotal, tenemos que aprender a trabajar juntos. Más en este mundo en el que cada vez hay más trabajo en equipo, más horizontalidad, más división de tareas, más vamos todos juntos y menos verticalismo, menos la idea de que hay uno que lo puede saber todo, porque ya efectivamente nadie lo puede saber todo. Y entonces vale la pena que trabajemos, no solo nosotros por corrernos del lugar donde a veces nos han puesto, o donde un poquito inconscientemente nos podemos haber puesto nosotros mismos, sino de ayudar a los demás a que se pongan en el lugar de decir, no, mirá, todos, a ver, vamos. Incluso ni siquiera quiero decir esto de traigan iniciativas, porque cuando uno dice traigan iniciativas, tengo que tráemelas a mí, que yo te las voy a pasar por el tamiz. Tengamos todos iniciativas, discutamos entre todos las iniciativas de servicio a la causa común para hacer la obra. Está bien, después sí, algún trabajo de orden habrá que hacer. Es verdad, también Jesús instituyó el colegio apostólico y cuando había que tomar una decisión sobre la doctrina, efectivamente se reunió el concilio de Jerusalén y quedó claro las indicaciones, pero después todos unidos a romperse el alma por servir, por darse a los demás, por llevar hasta el último rincón el mensaje de Jesús y nosotros en concreto el de santificación de la vida ordinaria, el carisma que nos es propio, el de estar todos a una, ofreciendo nuestra vida en lo cotidiano. Muy bien. Y además esto es muy, muy lógico que tengamos especial cuidado en vivirlo así, porque la multiplicidad de lugares y aspectos de vida en la que vivimos, valga la redundancia, nuestra vocación es tal que cada uno allí donde está es el mismo y debe ser el mismo. Pienso que tal vez valga la pena decir, gran parte de nuestro servicio es poner la ilusión, el amor en el corazón de nuestros hermanos para que allí donde estén, en esos lugares donde nosotros ni sabemos cuáles son, los ambientes en los que cada uno se encuentra,
sean capaces de pegarle el fuego del amor de Jesús a las personas con las que se encuentren. Nuestro servicio es impulsarles a estar enamorados, a estar encendidos, no a decirles qué es lo que tienen que hacer, no a estar como organizando tanto. Nuestra disponibilidad como numerarios, o los sacerdotes numerarios, es para que todos se sientan queridos, se sientan sostenidos, animados, encendidos, para que cuando necesiten, y que lo necesitan justamente porque la vida tiene sus exigencias y dificultades, cuando se sientan ahí un poco con faltos de aire, nosotros les demos aire y digamos la palabra y tengamos la actitud justa, y para eso tenemos que estar muy atentos, muy pensando en ellos, muy rezando por ellos. Tenemos que rezar. Todos rezamos en la obra, unos por otros, pero tal vez por nuestra responsabilidad tenemos que rezar más para que anden bien, porque además sabemos que no llegamos, el que llega es el Señor, y con nuestra oración le decimos: Señor, vos llegá a ellos. Y nunca tendríamos que pensar que, el supernumerario se santifica, los supernumerados se santifican también en la atención de su familia, y como yo no tengo familia, entonces me voy a dedicar ese tiempo más a mi trabajo, o a no sé qué otra cosa. Que ya te digo, y dijimos antes, es una tentación difícil, porque la vida nos exige cada vez más. Pero ojo, nuestro servicio, repito, insisto, para rezar, para sostenerlos, para ayudarlos, para que tengan aire, para que entonces juntos, con ideas de todos, vayamos adelante. Servir. Señor, que nunca nos pongamos en un lugar de comodidad, en un lugar en que ya hay otro que está haciendo las cosas. Que seamos el primero en salir a cuidar, a sostener. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. Es necesario que, meditando la Sagrada Escritura, le digamos a Jesús: Jesús, queremos servir, queremos tener y crecer en nuestra entrega, en nuestro deseo de que nadie nos aplauda por lo que hacemos, sino que te imitemos a ti. Madre Santa, que sos la primera, la servidora, la esclava del Señor, ponemos estos deseos en tus manos para que lo podamos vivir con plenitud y con alegría siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.